Bueno, señores, un conflicto con el asunto del primer nivel de atención, que por dónde entra, si por el subsidiado, si por el contributivo. Y el Colegio Médico tiene una posición sobre eso, y tiene quejas, y tiene protestas. Nos place compartir el cafecito de hoy en el espacio estelar del día con el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Wilson Roa. Muy buenos días, bienvenido y salud. Bueno, gracias, don Onchi, gracias. Aquí a las órdenes. Bueno, vamos a comenzar por el motivo. Después vamos a la forma y los horarios, que eso ha sido puesto en discusión también, gracias, de las protestas. ¿Cuál es el planteamiento de ustedes? ¿Que debe comenzar el primer nivel de atención por el régimen subsidiado, es decir, por lo más pobre? Entiendo que esa es la posición de ustedes. Mire, sí, esa es la postura. ¿Cuál es el conflicto? Mire, lo primero es que hay que decirle a la población qué es la atención primaria, para que pueda entender lo otro. Sí. La atención primaria es una estrategia donde los elementos fundamentales que tiene, desde 1978 en Alma Ata, cuando se fue pronunciado, y ahora en el Medio Oriente se reafirma. Es una estrategia que bien usted puede entrar, porque tiene tres elementos fundamentales, que son la educación, la promoción dirigida a la prevención. Son los tres elementos fundamentales. Entonces, ¿qué ocurre? Que la atención primaria es para abaratar costos, pero es para prevenir dolencias. Pero eso es una forma legítima de abaratar costos. Ese es el elemento fundamental, el principio en el que descansa la salud, es en la prevención. Claro. Nosotros tenemos aquí un sector salud desintegrado, que todo el mundo lo sabe, pero es asistencialista. Nosotros en aquella huelga general que hicimos el año pasado, llegamos a un acuerdo con el gobierno. Y ese acuerdo no hay que ser letrado para entender. Mire lo que dice el acuerdo. Lo que pasa es, dice aquí, míralo ahí, declaración sobre la estrategia de atención primaria en salud. Póngalo así para que le tomen. Oiga bien, ¿eh? Sí. Pero usted sabe lo que dice uno de sus acápites. Mire, respaldamos el desarrollo del primer nivel de atención como puerta de entrada de la red de servicios públicos de salud, y que el plan básico del Seguro Familiar de Salud en sus diferentes regímenes de financiamiento incluye adecuada cobertura financiera e incentivo para la atención de primer nivel. Yo creo que en español eso está escrito, ¿verdad? Eso yo lo entiendo. Pues nosotros claramente estamos reclamando esto. Eso es, ese es el punto. Es simplemente eso, nosotros no estamos reclamando más nada. Pero porque ese es el punto de conflicto, sí, parecería ser que es el tema de por dónde se inicia, porque lo que ha propuesto, si no me equivoco, las autoridades es que el inicio sea integral. Es decir, ni por el régimen subsidiado ni por el régimen contributivo, al mismo tiempo, sino al mismo tiempo. Magnífico. Entonces, pero aquí dice, dentro de los acuerdos, sí, dice, desarrollar un modelo de atención integral. El Colegio Médico estaba de acuerdo, organizado por niveles adecuadamente, articulado con un mayor desarrollo del primer nivel de atención de salud familiar y comunitaria. Vamos a explicar a la gente qué es lo que significa el primer nivel de atención. El primer nivel de atención es cuando usted llega a un centro X, sí, que se le da la primera asistencia. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos 176 hospitales públicos del Estado que lo financia la población. Y tenemos 1.783 unidades de atención primaria que también la financia la población y que son públicas. Pero los médicos, los 17.000 médicos, quien lo contrata es el gobierno.
que también lo financia la población. Pero entonces ahora se nos plantea que la intermediación es quien va a administrar todo lo relacionado. Es decir, las empresas. Las empresas intermediarias. Las ARS. ARF, le he dicho, porque ni tienen hospitales, ni tienen clínicas, ni tienen médicos. ¿Y qué significa? Son intermediarias de riesgo financiero, porque los recursos, tenemos la fuerza laboral que producirla para que ellos la intermedien. Y nosotros decimos que el carácter público de la salud y que la ley establece que el SENASA, que es una figura del Estado, es la responsable de la administración de todo lo que tiene que ver con la salud, dirigida bajo la rienda del Estado, dentro de los regímenes que les corresponden. Pero tenemos el SENASA, porque yo se la quiero dar a una administradora privada. Y el SENASA, para que no tenga duda la población, cubre el régimen subsidiado, que solamente pueden ir a los hospitales, porque no tienen ninguna otra opción. El régimen contributivo subsidiado, que tiene 18 años la ley y que no tiene protección en ninguna parte. Y aún siendo público el SENASA, tiene un régimen que es contributivo privado. Y nosotros hemos dicho, pero si la mortalidad en el 99% ocurre en el régimen subsidiado, ¿por dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Es tanto así, un 99%? Claro. ¿Y dónde están esas estadísticas? Eso lo tiene el Ministerio de Salud Pública. Averígüese en privado cuánta mortalidad tenemos. Por ejemplo, por indicadores materno-infantil. Tenemos una, o tenemos dos, no más. Ahora, en nuestra situación carencial de nuestra estructura sanitaria, tenemos el grueso de la morbimortalidad. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, en maternidad, la Altagracia, usted sienta dos mujeres de lado y lado en una cama que nunca se han visto la cara. Parturienta con dolores porque no hay cama y de colmo no hay sábana. Nosotros decimos, vámonos a socorrer esa. Si queremos redefinir un sistema y queremos variar los indicadores materno-infantiles de mortalidad. Se podría entender que si la opción que plantea el sector público, el Estado, en cuanto al inicio de la atención primaria fuese iniciar por el contributivo, que la contrapropuesta razonable sea iniciar por el subsidiado. No obstante, debido a que la propuesta del Estado es iniciarla de manera integral y considerando que hay mucha gente pobre en salario mínimo, porque al final régimen contributivo no es rico, sino empleado. Los más desposeídos. Exactamente. Ahí lo que sí se ha preguntado mucha gente es si esto no es un tema de clientela, de pérdida de clientela para las clínicas y para el sector privado del sector salud. No, porque las clínicas no se benefician del régimen subsidiado. Por eso. Entonces, y el régimen subsidiado. Se benefician del contributivo. Ustedes saben qué es lo que pasa. Ustedes saben qué es lo que pasa, que el contributivo lo tiene el gobierno también, y es público. El contributivo es público a través del SENASA. Entonces nosotros no estamos favoreciendo eso tampoco. Nosotros lo que decimos es que cuando se nos muere una mujer o un niño, es a nosotros que se nos muere en el hospital, con carencia de todo. Y a ese que hay que salir corriendo a proteger primero. Eso es simplemente lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros, y le estamos diciendo a las autoridades, el gobierno como responsable del Estado es el que tiene que asumir el control de la regulación de la implementación de la salud pública. Nosotros no estamos planteando intermediación, estamos diciendo no es posible que si tenemos 18 años de la ley y entramos violando la ley por los fondos de pensiones, ahora nos digan a nosotros otra vez que por dónde está el dinero que van a entrar. Porque los fondos de pensiones lo tienen ahí, ahora tú no te puedes pensionar. Yo le hago la pregunta en cuanto a si iniciar por el régimen subsidiado tiene que ver, como algunos sectores han señalado, con evitar quitarle la clientela del contributivo al sector privado, porque es que hemos visto ruedas de prensa conjunta también, por ejemplo, de Ardeclip con Colegio Médico. Pero ellos tienen el derecho también a la defensa de su inversión. Sí, lo que pregunto es cuál es la posición del Colegio Médico en cuanto a eso. No, la posición del Colegio Médico es que sea el gobierno, el rector y el que asume el control de la salud.
Pero la posición de nosotros es clara. Ahora, si nosotros tuviéramos, ¿cuántas clínicas tiene el colegio médico? Ninguna. Y si nosotros decimos, no, el gobierno es el que tiene que regular, porque es lo que dice la Constitución. Y en el artículo 61 ordena al gobierno a proteger a los más vulnerables. Y eso lo firmamos en base a eso. Entonces, ¿por qué no nos comprometemos a desarrollar lo que firmamos? Entonces lo que quieren es que comience por dónde y a quién beneficia. Por el contributivo. Pero usted sabe por qué. Yo le voy a dejar a usted. ¿Por el contributivo o por el subsidiario? No, ellos quieren, ellos. Ah, ellos. Nosotros queremos que entremos como estrategia. ¿Quiénes son ellos? Bueno, yo le voy a decir con nombre. Mire, este documento es el documento en cuestión. Yo se lo traje para dejárselo, para que ustedes lo lean. Para que ustedes vean que todo lo que se hace a partir de aquí es por la intermediación de las ARF. O sea, nada tiene el gobierno que ver en términos de regulación y control en esto. Si esto se aprueba, entonces lo que deben es cerrar el Ministerio de Salud, porque la ley le da la rectoría, y si esto es quien va a regir, pues entonces no necesitamos la burocracia del Ministerio de Salud. Entonces, esto es un adefesio circunscrito al negocio. El colegio médico no está hablando de negocio porque no tenemos partida. El colegio médico está hablando de atención primaria para proteger a los más vulnerables. Eso es lo que el colegio médico está planteando. La atención primaria, vamos a ver si consiste en esto. La idea que tenemos de la atención primaria, y lo hemos visto funcionando en otro país, es que el paciente no va de manera directa, por ejemplo, a un cardiólogo. Así es. O a un neurocirujano, no puede. No debe. Tiene que ir a atención primaria. Entonces el médico que lo ve en atención primaria dice, tiene una cefalea, pero no tiene ningún otro síntoma, entonces tómese esa aspirina, ¿verdad? O dice, usted tiene que verlo un neurocirujano, o tiene que verlo un especialista. Pero el colegio no está puesto a eso. Entonces, tiene que ser referido de atención primaria. Nadie llega a un hospital por su cuenta, de que yo estoy aquí para que me atiendan, o para una consulta. No, tiene que ser atención primaria que lo envíe. Y eso es lo que le permite al sistema resolver fácil lo que es fácil, y lo que tiene complicación, entonces mandarlo a donde tiene que ir. Pero hay un razonamiento lógico. No, pero no es así. ¿Es así o no es así? Sí, pero hay un razonamiento lógico. La atención primaria, en los 1.783 unidades que tiene el gobierno, esos pacientes que están en la loma, en la unidad, en los barrios, van a clínica. No van a clínica. Eso no va a clínica. Eso va a la unidad de atención primaria. ¿Y qué debe tener una unidad de atención primaria, don Uchi? Debe tener el médico familiar, de familia, debe tener el médico general, debe tener un pediatra, debe tener un internista y debe tener un ginecólogo. Mire, pero ahí en la loma y en los barrios hay gente que trabaja y que está empleada formalmente y que tenga el contributivo, y en la loma y en los barrios se van a quedar Pero son algunos fuera. casos. Es porque esto no es uniforme. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿por qué si es verdad que queremos definir y organizar un sistema de salud? ¿Por qué no entramos por la plataforma que dice la ley de seguridad social, que la han violado tanto, por la plataforma del acuerdo y por la plataforma del pronunciamiento de Alma Ata? ¿Por qué no entramos por ahí? Ahora, para que los televidentes entiendan, y nosotros también, comenzar por uno implica que no se comience por el otro. No, para nada. Entonces, ¿y por qué el reclamo no es que comiencen todos? Por una razón simple, Uchi, y es que este documento que nosotros le vamos a dejar a usted en esta mañana, para que ustedes lo lean y no tengan que informarse por terceros, plantea claramente que el régimen contributivo, porque óigame cuál es el quid del asunto, el régimen subsidiado tiene 3 millones de dominicanos. Y solamente puede ir a hospitales públicos.
todo el mundo sabe la situación que están los hospitales. El régimen contributivo subsidiado, que no ha entrado, no tiene protección en ninguna parte, tiene 3.5 millones de dominicanos. Esos son los que debían medio pagar, pero que no pueden pagar. O sea, el gobierno pone una parte y ellos la otra. Y el contributivo tiene 4.054.158 dominicanos. A ese le van a aumentar a la cápita a 104.87 pesos. Cuando usted lo multiplica, le da sobre los 5.000 millones de pesos anuales. ¿Y qué dice el proyecto? Que ese dinero se le va a transferir mensual, un mes antes al inicio de la estrategia, a la que corresponde a unos 425 millones, a las ARF, para que la ARF, la finanza, sean quienes administren esa parte. Él dice ARF, pero es ARS. Lo que pasa es que él no les reconoce que son De salud. Porque no, de salud, porque sino no de administran salud. financiamiento. No administran salud. ARS soy yo que administro. Usted llega con un dolor y yo tengo que utilizar conocimiento para la administración de su dolencia. Ese sí es un administrador de riesgo de salud. Okay. Entonces, si vamos. usted me va a poner los 425 millones el mes antes y es mensual a las administradoras, pero eso fue lo que me hicieron con la entrada del sistema. Entonces, doctor, ¿ustedes no tienen ningún reparo en que se comience la atención primaria por todos los regímenes? Es que esa es una estrategia universal planteada y aprobada por todos los países. Que entre la atención primaria, que entre como estrategia. Ahora, tienen niveles y se supone que si usted se compromete a definir un sistema de salud, usted debe arrancar por los más vulnerables, si usted quiere definir el sistema. Ahora, si usted quiere seguir repitiendo lo que hicieron a la entrada de la ley, que dice que era la atención primaria que tenía que entrar, y usted entró por los fondos, entonces ahora usted se queda con la interrogante de por qué quieren entrar por el que puede pagar adelante. No, quieren entrar por todos. No, eso es la teoría. Este documento dice por dónde entrar. Okay. Porque no es lo que yo diga, es lo que yo haga. Este documento de la CISALRIL dice por dónde entrar y quién va a administrar. ¿Y qué dice? ¿Que va a entrar por dónde? Por el régimen contributivo y que la intermediación es la que va a administrar la atención. Eso es lo que dice el documento. Eso no me lo invento yo. Y nosotros pensando en esa situación, que se violentó la ley a la entrada, nosotros quisimos priorizar en ese acuerdo que sea el régimen subsidiado donde ocurren las grandes mortalidades y la grande morbilidad, que se fortalezca como responsabilidad de política pública. Nosotros no estamos puestos a la atención primaria. Finalmente, hemos visto en este debate al anterior presidente, al expresidente del Colegio Médico, Ubaldo Ariel Suero, que lo hemos visto contradiciendo las posiciones suyas. ¿Qué es lo que pasa ahí? No, esa es una opinión personal de él. Y él, por ejemplo, ayer estuvo en la actividad que hicimos en el Parque Independencia y él se manifestó alrededor de la posición del Colegio Médico. Ya. Porque la sensatez, don Uchi, porque la pregunta que yo me hago es, ¿por qué usted quiere llevarme a mí a entrar por el que puede pagar y usted se niega que yo entre por el que está sin sábana en el Lo que pasa es que entre los que pueden pagar, los que están en ese régimen, hay muchos que realmente pueden pagar muy poco. Sí, hay mucha gente humilde que está ahí. Sí, sí, pero nadie les quita el derecho a que sean protegidos. Pero yo tengo un régimen de 18 años que no ha podido ser protegido por nadie. A nadie le importa ese. La atención primaria no debe involucrar ese también. Claro, pero todos. Pero eso es lo que nosotros pero que lo que estamos entendemos planteando. que es a todos que deben proteger. Sí, pero el Colegio Médico no está diciendo lo contrario. El Colegio Médico lo que ha dicho es que prioricemos, por Dios, al que se le ha negado todo y al que no tiene nada. Eso es todo lo que hemos planteado. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, doctor Wilson Rojas. Gracias a usted. Esto es un tema vital
que tenemos que hacer todo el esfuerzo por entenderlo, todos, no nosotros, ¿no? Usted tiene que tratar de entenderlo, porque tiene que ver con usted directamente. Por eso traemos estos temas aquí. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias a ustedes, amigos, por su compañía.